Buenas noches. El tema que nos correspondió fue el tema de órganos fosforados. Entonces, para comenzar, vamos a explicar algunos términos que son de vital importancia. Entonces, para comenzar, ¿qué son los órganos fosforados y los carbamatos? Principalmente los órganos fosforados y carbamatos son enlaces de carbono con fósforo que, eh, que son utilizados para el control de plagas o insecticidas en el hogar o en actividades económicas como la agricultura y la floricultura. Bueno, hay 3 millones de intoxicaciones y más de 2.000 muertes en el mundo a causa de los órganos fosforados. Las intoxicaciones accidentales ocurren en niños, pero también pueden ocurrir por exposición laboral en trabajadores de fumigación o que estén expuestos a químicos en largas horas de trabajo. Acá encontramos algunos órganos fosforados más comunes que son el malatión, el paratión y que al contacto con el cuerpo nos pueden causar daños en el sistema nervioso central, intoxicaciones agudas o neuropatías a largo plazo. Antes de ver el siguiente esquema, es de eh, es de vital importancia saber que las desintoxicaciones producidas por los órganos fosforados pueden ser por vía dérmica, por vía digestiva o por absorción o inhalación. También es importante saber que es una neuropatía, que principalmente es un daño que ocurre en el cerebro y que genera molestias en el cuerpo constantes. Una intoxicación aguda se manifiesta a través de daños en el sistema nervioso central, aparte de síntomas como diarrea, vómito y otros que vamos a ver más adelante. Bueno, algunas manifestaciones de intoxicación aguda por órganos fosforados, eso depende de la persona y la exposición del tiempo del tóxico. Entonces, principalmente se recomienda que llevar a la persona, mirar cuál fue el tipo de tóxico o elemento que utilizó en su trabajo para poder dar un tratamiento adecuado al tóxico que le está generando. En algunas ocasiones puede ser la dosis puede ser muy letal y puede matar a nuestro trabajador, ocasionarle daños irreversibles en el cerebro. Bueno, algunos síntomas es diarrea, vómitos, hipotermia, salivación, mareos, fallas respiratorias, convulsiones, hipertensión, que en algunos casos nos causa la muerte del trabajador si no logramos hacer un determinado tratamiento a tiempo. Bueno, estos diagnósticos no se deben dar por ningún tipo de persona, principalmente el diagnóstico se debe dar por una persona de un centro médico nos valore la persona y nos diga qué tratamiento es el que podemos seguir. Depende del químico utilizado, pues se le da un medicamento adecuado para poder desintoxicar el cuerpo. Algunas personas lo hacen por vía urinaria, la mayoría de veces. Bueno, lo más adecuado es retirar primero la ropa del paciente y hacer un lavado constante del cuerpo. Y si es en los ojos, pues realizar un lavado de 15 minutos y luego ser descubierto el paciente para ser valorado por oftalmología y mirar que nuestro paciente no haya sufrido daños en la visión. El lavado gástrico es de forma más común. Entonces hacen un lavado gástrico para sacar toda la intoxicación que se genera en el tracto intestinal, pero muchas veces esto no es suficiente, porque cuando los tóxicos ya llegan a la sangre, entonces producen daños en los músculos
y pueden llegar al cerebro y generarme neuropatías o generarme la muerte del paciente. Por eso es muy importante que cuando hay una intoxicación por órganos fosforados, el trabajador se remita de forma inmediata a un centro asistencial y que también se lleve y se tenga en cuenta el tóxico que se utilizó en esa labor o que está utilizando el trabajador en ese momento. Bueno, también es importante saber que nosotros como saludistas debemos tener en cuenta como medida de prevención que que en nuestra empresa o en nuestro trabajo tengamos implementado los procesos de clasificación de productos químicos, que esto nos ayuda a disminuir el riesgo tóxico o el riesgo de que el empleado se vaya a intoxicar. Debemos tener en cuenta que también debemos tener las fichas de seguridad de los productos y utilizar y capacitar a nuestros empleados para que utilicen los elementos de protección adecuados para cada labor. Aquí contamos con unas resoluciones muy importantes que nos ayudan a concretar este tema, como la resolución, como el reglamento 272 del 2018, donde nos explica toda la clasificación de productos químicos y sustancias químicas, o el sistema globalmente armonizado, que nos da la clasificación del color y el número está el 1, está el 2, está el 3, donde se van clasificando cada uno de los tóxicos que utilizamos en nuestros procesos productivos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. También está el 477 de 1994, dado por el Ministerio de Agricultura, que es la prohibición de algunos plaguicidas a la venta, como insecticidas clorados que son utilizados para los cultivos de tabaco. También está la resolución 3759 de 2005, que es el procedimiento de registro y venta de algunos de los plaguicidas o insecticidas que se utilizan para cultivos de flores, cultivos agrícolas, entre otras industrias. El valor límite permisible es de 8 horas diarias, 40 semanales, para proteger la salud del trabajador. Entonces es importante tener en cuenta cuántos minutos y cuántas horas es expuesto mi trabajador con un químico de alta potencia, alta toxicidad, que me puede afectar la salud del trabajador. Por eso es importante realizar exámenes periódicos de intervención, de retiro, para mirar cómo evoluciona mi trabajador. También es importante saber que hay una guía de evidencias y se le llama también una guía CATISO para órganos fosforados, donde nos implementa un sistema de evidencias que se han tomado sobre los órganos fosforados. Entonces nos explica básicamente qué procesos y qué evidencias se han tomado para realizar unos procedimientos y unas recomendaciones a nuestros trabajadores expuestos por órganos fosforados. Pues principalmente nos explica el proceso, que es el órgano fosforado, que ya lo hablamos anteriormente, y cómo podemos mitigar y qué recomendaciones nos hacen. Principalmente nos hacen recomendaciones de atacar la fuente, de atacar el medio y el receptor. Entonces, cuando atacamos la fuente, estamos atacando la parte del trabajador. ¿Cómo podemos mitigar ese riesgo cuando estamos en la fuente? ¿Cómo podemos mitigar o reemplazar el tóxico? ¿O cómo podemos generar acciones de mejora para que ese tóxico no influya de manera letal en nuestros trabajadores? Y la manera del receptor son medidas de ingeniería que se toman desde la administración. En esta podemos conocer cómo
las capacitaciones, el uso de elementos de protección personal, el uso adecuado de los elementos de protección personal que se utilizan para estas actividades de alto riesgo. Bueno, dentro de estos también nos hablan una serie de síndromes que son causados por la exposición a órganos fosforados, como el síndrome del sistema nervioso central o el síndrome intermedio, que son intoxicaciones generadas que nos generan daños a largo plazo. O sea, se da la intoxicación, pero meses después se empiezan a ver los síntomas del trabajador. ¿Qué recomendaciones hace? Principalmente, esta guía nos recomienda primero que nuestros trabajadores se capaciten y tengan un sistema de vigilancia epidemiológico periódico, que tengan evaluaciones médicas por vía dérmica, por absorción y por respiración, para ver que algunos de estos químicos inhalados pues no ocasionen daños pulmonares, porque muchos de estos atacan los alveolos, generando la degeneración de ellos, y que posiblemente pues a largo plazo nuestro trabajador genere enfermedades laborales de tipo de origen laboral, y que más adelante pueda ocasionarle la muerte, o que simplemente a veces con la inhalación se vayan degenerando las células nerviosas y nos pueda ocasionar derrames cerebrales o neuropatías. También nos recomienda hacer una buena clasificación de los productos químicos, tener en cuenta las hojas de seguridad, que nuestros trabajadores siempre cuenten con los elementos adecuados, que si el trabajador sobrevive o que si el trabajador sigue expuesto a órganos fosforados, ellos siempre utilicen y sean vigilados constantemente, para evitar pues que el trabajador vaya a fallecer o que tenga una intoxicación aguda que no pueda en un centro hospitalario tratarla. También es importante que tengamos en cuenta que estos órganos fosforados son productos químicos, y estos productos químicos son derivados del petróleo, entonces por eso son altamente tóxicos, porque estamos hablando que el petróleo y sus derivados son hidrocarburos que para el ser humano y para los seres naturales son altamente tóxicos y nos generan la muerte. Eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.